Le doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación del proyecto integrador correspondiente a la semana 4 del módulo 20. El proyecto integrador se llama Optimización del agua. Vamos a comenzar con la introducción de este proyecto integrador. Tenemos aquí lo siguiente. Con la elaboración de esta actividad pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo para la divulgación de estrategias que promuevan la responsabilidad social y sostenible. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de esta actividad es relacionar los procesos de optimización de recursos naturales en su vida cotidiana para aminorar los efectos causados al cambio climático y el efecto invernadero a partir de estrategias sostenibles. ¿Qué necesitan para realizar este proyecto integrador? Para realizar este proyecto integrador, pues vamos a necesitar procesador de texto, en este caso Word. Vamos a identificar variables que impacten en el medio ambiente y vamos a elaborar un Moodle digital. Para ello tenemos que utilizar algunas de las siguientes herramientas. Vamos a elegir solamente una, ya sea que elijamos Padlet, Linoid o Photobizzy. Entonces cada una de estas ligas que vemos aquí en pantalla contiene el tutorial. Por lo tanto es importante que lo visualicen para que puedan realizar este proyecto integrador. Una vez que ya revisaron estas ligas, a continuación vamos a lo siguiente. ¿Qué entregaré? Van a entregar un documento en un procesador de texto en el que integres el desarrollo de los puntos que se solicitan. Y esto es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo lo realizaré? Número 1. Elaboro un Moodle digital. Ya anteriormente les dije que se tiene que revisar las ligas que vienen en la parte de arriba, la que más nos guste. En este caso, por su simplicidad, yo les recomiendo utilizar Padlet. Y vamos a colocar un título relacionado con el tema central. Vamos a colocar luego editorial, que es una descripción breve de la información que se desarrolla. Entonces, como una pequeña introducción. Posteriormente, vamos a colocar lo que sería la integración de dos noticias que tengan que ver con la contaminación del agua. La primera noticia nos debe de hablar sobre la contaminación actual. Actual se refiere a este año, en los últimos meses, o bien de la sobreexplotación del agua de tu estado. Entonces vamos a investigar una noticia que nos hable de la contaminación que actualmente prevalece en nuestro estado o bien de la sobreexplotación del agua. Hablamos de sobreexplotación cuando estamos en este caso haciendo mal uso de los recursos hídricos, de los acuíferos. Entonces ahí vamos a tener problemas de sobreexplotación del agua. La noticia 2 debe de ser referente a un conflicto social en tu comunidad relacionado a la contaminación o bien relacionado a la sobreexplotación del agua. Si eliges la contaminación actual, pues entonces vas a hablar de un conflicto originado por esa contaminación. Si eliges la sobreexplotación del agua, pues entonces vas a hablar de un conflicto social originado por la sobreexplotación del agua. Recordemos que en las semanas pasadas estuvieron realizando investigación acerca de estas dos temáticas. Entonces, eso lo pueden retomar nuevamente. Si, por ejemplo, vas a hablar de un derrame de hidrocarburos que pasó en una comunidad, ahí estamos hablando de la contaminación del suelo, originada en este caso por petróleo. Y un conflicto social originado por esta contaminación puede ser, por ejemplo, la manifestación de un grupo de personas que cierren, por ejemplo, un campo petrolero o que cierren el acceso a una comunidad. Ese sería entonces ya un conflicto social. ¿Por qué? Porque hay un descontento de la población. Antes de proseguir con lo siguiente, vamos a ver a continuación un ejemplo que nos dé una idea de cómo vamos a ir realizando este Moodle digital, considerando los elementos que hasta este momento he mencionado. Tenemos aquí un ejemplo de Moodle digital. Tenemos aquí el nombre del Moodle, que en este caso sería Contaminación del agua en Zacatecas. Y la editorial, como había dicho, la indicación de la plataforma es dar una pequeña introducción acerca de qué se trata, en este caso, este Moodle digital. Recuerda que en las indicaciones de la actividad nos menciona considerar la contaminación o considerar la sobreexplotación. Si hubieran las dos situaciones, podemos mencionar las dos situaciones. Pero si solamente hay una sola situación, pues solamente mencionaremos la contaminación o bien la sobreexplotación. Una vez que ya colocamos esta pequeña introducción, a continuación vamos a mencionar la noticia 1.
La noticia 1 se debe de referir a un problema de contaminación o a un problema de sobreexplotación. En este caso aquí estamos haciendo alusión a la contaminación actual. Es importante que nosotros coloquemos el título, en este caso noticia 1, y hagamos referencia a si es contaminación o sobreexplotación. Si es un problema de contaminación, tenemos que describir en qué lugar o en qué localidad de nuestro estado se está dando y cuál es el contaminante y cuál es la afectación que está causando ese contaminante, para que podamos tener una idea clara del problema de contaminación que se está generando en ese estado. Hace un momento yo les comentaba de un problema de contaminación que se da en el estado de Tabasco, originado por la actividad petrolera, en este caso por el derrame de hidrocarburos. Ese problema de contaminación tiende a afectar al suelo y tiende a afectar el agua, y posteriormente esos problemas van a afectar también a las comunidades y va a causar descontento social, y de ahí vamos a tener lo que sería la noticia 2, un conflicto social. Más o menos así es como nosotros tenemos que realizarlo. Entramos en la noticia 2, que es el conflicto social. El conflicto social va a afectar generalmente los intereses de una empresa o los intereses de un grupo de personas, y vamos a describir en qué manera afecta este problema de contaminación o este problema de sobreexplotación y cómo origina ese conflicto. Aquí lo importante es por qué se está originando ese conflicto. Entonces aquí vas a colocar: este conflicto es originado por un problema de contaminación de tal empresa, o este conflicto es originado por la contaminación de las aguas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aclarar el por qué se está dando ese conflicto. Aquí en este ejemplo nos hace mención que el problema de contaminación está afectando a unas 30.000 habitantes de esta región. Y también nos está diciendo que este problema ha afectado a la sociedad debido a que no hay agua potable. Al no haber agua potable, lógicamente va a haber manifestaciones, y esto va a generar entonces malestar social. Y aquí nos dicen una acción que ha intentado el gobierno para tratar de atenuar esta situación a nivel social, que en este caso es repartiendo pipas. Pero generalmente, como esta agua es extraída de pozos profundos, generalmente contiene metales pesados. Y al contener metales pesados, pues la sociedad no va a tener confianza, y eso va a generar también descontento social, porque van a considerar que esa agua está contaminada. Una vez que ya analizamos lo anterior, que ya analizamos la noticia 1 y la noticia 2, a continuación vamos a hacer una gráfica de barras. Ahora, aquí nos dice lo siguiente: de una actividad cotidiana que repercute en la contaminación del agua. Para ello puedes recuperar la información que recabaste en tu actividad integradora 1, considerando las variables tipo de actividad, la frecuencia, entre paréntesis, número de veces que lo haces a la semana, y sustancias contaminantes. El número 3 va relacionado al número 4, porque en el número 4 me pide interpretación breve de esa gráfica, en la que menciones cómo las actividades cotidianas repercuten en la contaminación y sobreexplotación del agua, y en ocasiones en conflictos sociales. En el punto 4 es muy importante que nosotros hagamos alusión a la contaminación, es decir, si este contaminante es persistente, si es un contaminante orgánico, inorgánico, si es de fácil degradación o si es de difícil degradación, y cómo afecta este contaminante, en este caso, al agua, y también si las actividades que hacemos generan sobreexplotación del agua. Entonces vamos a recuperar. Recuerden que en la actividad 1 se hizo una tabla. Lo que vamos a hacer es ir a la actividad 1, donde tenemos nuestra tabla de monitoreo. Vamos a seleccionar los datos de nuestra tabla, que serían estos que tenemos aquí. Le damos control C y posteriormente nos vamos a Excel. Y lo que vamos a hacer aquí en Excel es pegarlo. Le damos control V. Una vez que ya lo pegamos, nos va a aparecer nuestra tabla de esta manera. Lo que podemos hacer aquí es donde dice frecuencia, solamente colocar un número, el número que nosotros hayamos colocado de frecuencia. Si tú le pusiste un 1 una vez o una sola vez, pues le quitas las palabras, solamente necesitamos el número. Y una vez que tengamos el número, pues ya podemos hacer nuestra gráfica. Lo único que vamos a hacer es seleccionar, en este caso, nuestros datos, y nos vamos a ir aquí donde está el menú Insertar. Y vamos a darle clic aquí donde tenemos esta flecha en la parte de abajo. Posteriormente vamos a seleccionar la opción 1 y le vamos a dar a aceptar. Y en automático vamos a tener la gráfica, la misma que tengo aquí arriba, es la misma que tengo acá. Vamos a obtener la gráfica de barras, donde vamos a tener aquí las actividades en este eje, que sería el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a tener la frecuencia. Entonces aquí nosotros podemos poner
actividades realizadas. ¿Qué vamos a analizar de esta gráfica? Vamos a analizar cuáles son las actividades que más realizamos. Por ejemplo, aquí podemos poner cepillarse. Y el análisis que nosotros vamos a hacer es cuánto es el consumo de agua que yo tengo al realizar esta actividad de cepillarme. En este caso, como la realizo 3 veces al día, tengo que hacer una estimación de cuántos litros puedo generar en esta actividad. Otra actividad que genera en este caso consumo de agua es lavar trastes y lavar el patio. Lavar trastes se hace 2 veces, entonces tenemos que hacer una cuantificación de cuál es nuestro consumo lavando trastes y cuál es nuestro consumo lavando el patio. Y todo esto lo vamos a ir explicando considerando la sobreexplotación del agua, es decir, nosotros debemos de tener un máximo de 180 litros de agua como consumo diario. Y nosotros debemos de hacer un análisis si sobrepasamos este consumo de 180 litros de agua por día. Esa es la interpretación que nosotros vamos a hacer. Y también podemos analizar cuáles contaminantes son los que estamos generando a partir de estas actividades. Por ejemplo, para lavar el patio, a lo mejor pueden usar detergente. A lo mejor usamos un poquito de cloro o un poquito de pino y eso genera una contaminación a esa agua. Para bañarse se necesita jabón. También estamos generando un contaminante que va a ir luego a los cuerpos de agua. Y esos contaminantes generalmente son de tipo inorgánico. Esa sería la explicación que vamos a dar en esta parte. Una vez que ya colocamos entonces nuestra gráfica de barra y colocamos la interpretación, y siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo hace un momento, pues aquí nosotros colocaríamos cómo repercute esa contaminación. Lógicamente vamos a colocar nuestro gráfico, vamos a colocar nuestra tabla así pequeña, que se vea un poquito más grande quizás, y vamos a colocar aquí la explicación, considerando en este caso contaminante y la sobreexplotación. En el punto 5 vamos a hacer un collage de cómo es afectada la biodiversidad del ecosistema de la noticia 1 por la sobreexplotación o contaminación del agua. Entonces, en base a nuestra noticia 1, que se refiere a la contaminación o bien a la sobreexplotación, nosotros vamos a hacer un collage y nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que un collage se obtiene a través de varias imágenes. Vamos a buscar entonces imágenes y las vamos a ir pegando. Estas imágenes tienen que ser alusivas a la contaminación y tienen que ser alusivas a nuestra noticia, a la que nosotros estuvimos colocando. Si hablamos de contaminación, pues las imágenes tienen que estar relacionadas con la contaminación del agua. En este caso por la industria minera, en este caso por el desecho a cuerpos de agua o bien contaminación por actividades que se están realizando en nuestra localidad. Y aquí podemos ver diferentes imágenes alusivas. Posteriormente vamos a colocar una nota de ¿sabías qué? Sobre legislación del agua, aquellas leyes que regulan la contaminación del agua y aminoran los conflictos sociales en tu entorno reportados en la noticia 2. Entonces aquí vamos nosotros a colocar cuáles son esas leyes que nos van a permitir regular la contaminación del agua y también que nos van a permitir reducir los conflictos sociales de acuerdo a la noticia 2. Recordemos que la noticia 2 habla acerca de los conflictos sociales originados ya sea por la contaminación o ya sea por la sobreexplotación. Entonces aquí tenemos que revisar la ley GEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Podemos también hacer mención de la Ley de Aguas Nacionales. Podemos hacer mención de la LGPGIR, que es la Ley General de los Residuos, que son aquellas leyes que nos van a permitir regular la contaminación. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos artículos que hacen mención de eso en la Constitución Política, que sería el artículo 4, artículo 27 y artículo 115. Estos son artículos de la Constitución y también es válido. También puedes colocar algunos artículos de la Ley GEPA o algunos artículos de la Ley General de Residuos o bien algunos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. Finalmente nos piden 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. Entonces aquí colocamos esas acciones. Recuerden que las acciones son para reducir el consumo de agua. Por ejemplo, aquí tenemos una acción: bañarnos con un bote de 20 litros y evitar la regadera, ya que de esta manera nos limitamos en la cantidad de agua. Otra sería lavarse los dientes utilizando un vaso de medio litro. Esto para evitar tener la llave abierta durante un tiempo. Al lavar los platos a mano, utiliza una tina de agua para lavarlos y otra tina para enjuagarlos, y así evitas tener un chorro de agua abierta y no se tira agua de manera innecesaria. Otra sería enseñar a los niños a utilizar o valorar el uso del agua y finalmente utilizar la lavadora para cargas completas, evitando el uso en pocas prendas. Entonces, estas serían acciones que nos van a permitir optimizar el uso del agua. Y una vez que tengamos todo esto, pues tenemos que generar una liga
de este mural digital y posteriormente vamos nosotros a enviar esa liga con nuestro nombre, con nuestra portada. Recuerden colocar sus referencias donde extrajeron la información para su mural digital. Y finalmente, una vez que ya tengas tu archivo de Word con la liga de tu mural digital, coloca tus apellidos, tu nombre. Recuerda que esto es un ejemplo para hacer tu actividad. Sin embargo, siempre vamos a considerar lo que nuestro facilitador nos comenta. De mi parte, esto sería todo y no me queda más que felicitarte por haber concluido este módulo 20. Me da mucho gusto, me da mucha satisfacción que sigas avanzando y esperamos vernos en un módulo siguiente. Hasta luego.